La pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Rafael Abelardo Palacios García, a la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo sobre si abrió la súa consellería la investigación pertinente ante las denuncias fechas dende extremados ámbitos para saber si la Iglesia asturiana inmatriculóse los bienes incluidos en el libro blanco del prerrománico asturiano. Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Con fecha 15 de enero de 2020, el director general de Cultura y Patrimonio mantuvo una reunión con el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, en el transcurso de la cual fue informado de las sospechas de esta entidad respecto a la posibilidad de que la Iglesia asturiana hubiera hecho uso de la prerrogativa contemplada entre 1998 y 2015 en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria para proceder a la inmatriculación de bienes del prerrománico asturiano declarados Patrimonio Mundial. Cabe recordar que hasta 2015 el citado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que incluía en dicha prerrogativa a la Iglesia, fue modificado en este mismo 2015, donde ya queda fuera. A raíz de la entrevista citada y a petición del director general, el Grupo de Inmatriculaciones remitió una solicitud por escrito para que se investigara formalmente esta circunstancia. Recibida la solicitud de información, la Dirección General ha realizado una serie de actuaciones que, si me lo permiten, les explicaré después. Muchas gracias. Sí, exactamente. Inmatricular un bien sería inscribirlo por primera vez en el registro de la propiedad y, ciertamente, desde que se aprobó la reforma de la ley hipotecaria de 1946 hasta el año 2015, la Iglesia Católica tuvo la prerrogativa de inmatricular bienes a su nombre en los registros de la propiedad sin aportar más justificación que una simple autocertificación eclesiástica, sin publicitarlos, sin abrir un expediente de dominio, sin verificación ni control de tipo alguno. La reforma de la ley hipotecaria realizada por el Gobierno de Aznar en 1998 permitió a la Iglesia inmatricular lugares de culto, algo que ni siquiera la anterior ley franquista se había atrevido a hacer. Es decir, que además de fincas, viviendas, locales, casas rectorales, viñedos, cementerios, murallas, parques, también pudieron poner a su nombre, con el mismo procedimiento, el prerrománico asturiano, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o cualquier tipo de ermitas, iglesias y catedrales. Hasta ese momento se entendía que los bienes de especial relevancia cultural, levantados con las aportaciones, voluntarias o no, de la ciudadanía, mantenidos y restaurados con fondos públicos provenientes de las administraciones local, autonómica y estatal, eran de todas y de todos, de la ciudadanía, públicos, aunque tuviesen asignado un uso religioso que evidentemente nadie cuestiona. Sin embargo, el Estado español sería un caso atípico. El Estado mantiene y restaura, mientras que la Iglesia inscribe todo lo que puede a su nombre, gestiona los bienes de manera completamente opaca, sin pagar impuestos y sin ningún control fiscal, o vende lo que considera oportuno incluso a los propios ayuntamientos. Lo que pedimos desde Podemos Asturias, consellera, y que es imprescindible conocer el volumen y detalle de los bienes inmatriculados en Asturias, la publicación detallada de todos los bienes inmatriculados y el conocimiento de la magnitud del expolio serían, consideramos, un paso necesario para poder abordar la recuperación de lo indebidamente matriculado, es decir, inscrito por primera vez en el registro de la propiedad por la Iglesia Católica. La pregunta que nos hacemos y que le hacemos es si se inmatriculó la Iglesia asturiana los bienes del prerrománico, es decir, si la Iglesia asturiana, si el Arzobispado de Uvieu puso a su nombre Santa María del Naranco, la Fuente de la Foncalada o Santa Cristina de Chena. Sería el objetivo, en todo caso, identificar y recuperar todo el patrimonio público que fue o que haya sido inmatriculado sin más aportación que una mera autocertificación eclesiástica, sin abrir un expediente de dominio, sin publicidad y sin mecanismo garantista de ningún tipo, como le decíamos. Evidentemente no existen cifras concretas de cuántos bienes fueron inmatriculados en el Estado español y tampoco en Asturias, pero, según distintos trabajos, la Iglesia Católica pudo poner a su nombre, sin necesidad de certificar su propiedad, alrededor de 100.000 bienes. En el caso asturiano, preocupa especialmente la situación del prerrománico, muchos de cuyos bienes también están protegidos por la UNESCO. Por lo tanto, deberían ser de dominio público y, por tanto, de todos los asturianos y asturianas. Dice el Libro Blanco del Prerrománico, que se presentó en semestre de 2019, que, en uno de los apartados,
Las medidas concretas a adoptar respecto al prerrománico han de consensuarse necesariamente con el Arzobispado de Oviedo, dice el libro, en tanto que propietario y gestor de la práctica totalidad de los documentos. Le solicitamos, señora consellera, para terminar, que pida, como ya se hizo, pero que lo vuelvan a pedir porque la contestación no fue satisfactoria, todas las notas simples registrales de todos los bienes inmatriculados sin aportación de título de propiedad con una simple certificación eclesiástica. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias, señor Palacios. Tal como señalaba, señoría, desde la Dirección General de Patrimonio y Cultura se han consultado los certificados catastrales de todos los edificios del prerrománico incluidos en el Libro Blanco del Prerrománico y cuya titularidad se atribuye a la Iglesia Católica, y como resultados hemos llegado a esto. La Catedral de Oviedo, la Iglesia de San Salvador de Priesca y la Iglesia de San Salvador de Valdedios constan como de titularidad de la Diócesis de Oviedo. La Iglesia de Santa Cristina de Chena, la Iglesia de San Miguel de Lillo y la Iglesia de Santa María del Naranco constan como de titularidad del Arzobispado de Oviedo. De lo anterior se deduce, para empezar a aclarar un poco, que la mención a la titularidad que se hace en el Libro Blanco del Prerrománico asturiano es correcta en todos los casos. Por otra parte, se ha podido acceder a la respuesta facilitada en 2018 por el Decanato de Asturias del Colegio de Registradores a una solicitud de información efectuada por la Dirección General de Justicia. En el escrito del Decanato, con fecha 8 de agosto de 2018, se indica la relación de bienes inmatriculados en nuestra comunidad autónoma por parte de la Iglesia desde 1998, conforme al derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Ese listado está integrado por bienes en Cangas de Onís, Villanueva de Oscos, Xixón, Cabranes, Nava, Oviedo, Cuideiro, Pravia, no apareciendo en el mismo ningún elemento relativo al arte prerrománico asturiano. Ese listado proporcionado por el Colegio de Registradores de Asturias señala como inmatriculados en virtud del citado artículo un total de 26 elementos, entre los que hay iglesias, casas rectorales, cementerios y terrenos, que, por cierto, a su disposición tengo aquí, ¿no?, la relación de la nota de los 26 elementos. Y también, bueno, como en su momento, en el 18, el recuerdo de los certificados existentes que lo avalan. No existen, por lo tanto, a fecha de hoy, evidencias de que la Iglesia hubiera utilizado la prerrogativa que le concedió la Ley Hipotecaria entre los años 1998 y 2015 para inmatricular ningún bien del prerrománico asturiano declarado Patrimonio Mundial, así como tampoco de San Salvador de Valdedios, que está en trámites, como bien saben ustedes, para su inclusión en el listado de la UNESCO. Estas son nuestras conclusiones y para ello, pues bueno, traía alguna documentación también catastral que añade un poco de claridad en una cuestión que es bastante compleja en sí misma, ¿no?, porque vamos a también hacer el informe de todas las notas simples, como usted dice, señoría, para tenerlo todo siempre pues a disposición y siempre también pues para información, ¿no?, pública.